Amados, es que transmitimos en vivo para los que nos están visitando por primera vez. Y Sí, muchas gracias. Gracias. Es que no traje mi bicicleta. siempre llenos de la bondad de Dios y de la verdad de Dios, estamos empezando esta mañana de la es 1 de septiembre ya, caramba, cómo se ha ido el año. Rápido el año se ha ido y estamos nosotros empezando hoy. Tenemos invitados de lujo, yo digo, cuando llega hermanos en Cristo que anhelantes como nosotros buscan de lo que Dios quiere, de lo que Dios tiene para nosotros. Y además, siempre hay propósitos de Dios en esto. Estamos empezando una nueva serie, una serie que tiene por nombre Los Últimos Días, Proceso y Cumplimiento. Terminábamos la semana pasada esta serie de La Esperanza, ¿no? El poder de la esperanza, que fue una serie bastante larga, por cierto, una serie con mucha bendición. Les invito a que la escuchen. Poco y mucho que decir de esa serie. Vivimos en tiempos en donde queremos, como hijos de Dios, tener bendición todo el tiempo. Pero aunque no lo fuésemos y aunque estemos buscando, como lo hace todo el mundo, estaba comentando, trabajo en medio de muchos jóvenes, el decano, pues, tal vez quien en este ministerio paulino que el Señor me tiene, quien es mi jefe, el director general de la compañía, soy la persona con más edad después de él, ¿no? Tengo 57 años. Y toda la gente que trabaja conmigo es los que reportan directo, pues 40 medios, 50 quizá, pero luego de ellos, pues muchos jóvenes. ¿No? Entonces yo les digo centennials, porque ahora es como se denominan, centennials, ya no millennials, ¿no? Entonces yo me defino como un post-baby boomer injertado en post-millennial, ¿no? Entonces, todos aún ellos buscan mucho, están buscando cosas. Cuando terminó esa serie que habla mucho de eso, y yo le preguntaba, clamaba al Señor, bueno, ¿y qué sigue, Señor? ¿No? ¿Qué sigue? Y en coinonía con un varón de Dios que se llama R.C. Sproul, un apologético tremendo de nuestro tiempo, pero no estudiando directamente como el Señor le entrega a él, sino en fundamento de lo que a él le habla, qué me dice a mí el Señor en testimonio. Él siempre hablaba, vamos a hablar de lo que todo el mundo quiere ya que suceda, que ya vengo, dice. Ok. Esta serie no sé cuánto tiempo va a durar. El Señor me dio este primer mensaje. Los últimos días, proceso y cumplimiento. Y este primer mensaje con una pregunta que el Señor me planteó y que es la que vamos a explorar como apertura de esta serie, este primer mensaje y ministración del Señor. ¿Estamos en los últimos días? Es una pregunta que nos hacemos. Muchos. Yo tengo mi propia, algunos dirían opinión, oposición, y yo ni una ni otra, porque lo que tengo es una revelación de Dios. Pero a lo largo de esta serie ustedes conocerán lo que Dios me ha entregado. Y yo no te digo que me creas, a quienes nos encontramos acá o a quienes en redes sociales nos siguen, o posteriormente vean los mensajes, que es grabado en sonido, que es grabado en video, que es publicado en tiempo real, pero también es publicado para que en Vimeo, en YouTube, en LinkedIn, en Periscope, en Facebook mismo, en los canales todos al nombre de PS Jorge Macías Benítez, tengan en toda esa biblioteca que está toda ahí, gratuita, otra instrucción de Dios para este siervo de Dios sin costo alguno, por escrito o en video o en sonido, accesible y compartible para que ustedes lo hagan, porque la palabra de Dios no es mía, es de Él. Y para ustedes, para todos los que, como este que habla, sigo buscando, porque aunque yo ya encontré, por decirlo así, quién me dé dirección, quién me lleve, las luchas son todos los días. Quienes siguen los mensajes que el Señor nos da, saben que lo hace por medio de, no soy Cristo como para hablar de parábolas, pero a mí me da historias propias, porque muchas cosas las he vivido en lo personal,
pero también historias de otras personas con las cuales me identifico, pero que tienen que ver con lo que el Señor nos habla, con lo que el Señor nos ministra. Y esta mañana, del 1 de septiembre del año 2019, quiero hablarles de esto. A mediados de la década de 1940, un hombre joven, viviendo su segunda década de vida, regresó a la tierra que lo había visto nacer. Ciertamente esta tierra no era cálida, además regresó en un tiempo, en invierno, en tiempo de frío. No era la tierra cálida que posteriormente lo había recibido a muy temprana edad, que lo había cobijado a él, a sus padres y a algunos de sus hermanos. Otros más nacieron en aquel lugar al cual llegaron, pero él creció en medio de fuertes golpes emocionales. Conozco muy de cerca la historia, van a ver por qué. Creció en medio de fuertes golpes emocionales que en su tierna edad y cuando la mayoría de las personas reciben el cobijo de los abrazos de su madre, él perdió, pues, desde edad muy temprana, perdió a su madre natural. No tenía ni 2 años y ya no tenía mamá. Su padre se vuelve a casar y antes de cumplir 8 años su madre adoptiva también falleció en una plaga de viruela en el lugar en donde él vivía, con su familia, con su padre, con sus hermanos. Regresaba entonces este joven a la tierra de las oportunidades, a los Estados Unidos de América, tierra que lo vio nacer, aunque no crecer, ni hacerse un adolescente, un hombre joven que ahora regresaba en búsqueda de una opción de ingresos firme. Todo esto ocurrió por ahí de 1945-46. Con esos ingresos él se volvía proveedor de sus hermanas, de sus hermanos, que requerían esa ayuda, pues porque su padre se había quedado nuevamente, ya desde hacía varios años, viudo, con 9 hijos. Y él era el único que por tener la nacionalidad de Estados Unidos podía hacer aquello y regresar a trabajar para salir adelante, para mandarles dinero y que tuvieran las oportunidades. Sí, un amor sacrificial lo movía. Había terminado recién la Segunda Guerra Mundial y años después, estando allá, principios de la década de los 50 y luego de haber vivido y trabajado en varias ciudades, Los Ángeles, San Francisco, se cruzó de costa a costa y se fue a Nueva York, trabajó en los muelles, descargando barcos. Recuerdo que me platicaba cómo en San Francisco trabajó para la EMS, ¿no? Y su trabajo era, después de la jornada, limpiar los grandes hornos donde fundían el chocolate. Ese era su trabajo, ¿no? Y pues meterse, los chocolates EMS son deliciosos, aún en la década de los 50, o quizá más aún porque era mucho más pura la receta de chocolate. Y mamá me decía, pero no me podía comer nada. La idea era que recogieran y que volvieran a reprocesar después de un proceso de purificación. Y él tuvo que regresarse de aquel lugar porque comenzaba la guerra de Corea. Y como ciudadano americano, corría el riesgo de ser requerido de acudir a una guerra en la que no creía, de servir conforme a principios que no eran los de él. Principios que en aquella cultura son muy acendrados y que reciben desde niños, pero que como él había salido de allá y había regresado o había llegado a México, a esta tierra que fue Aguascalientes, sus ojos, sus principios ya no eran aquellos, ¿verdad? Su corazón era otra cosa. Su corazón y sus principios ahora eran de la tierra que lo había adoptado, donde él no había nacido. Él vivió su infancia,
buena parte de su juventud en Aguascalientes, pero tuvo que regresar a la tierra que lo vio nacer para trabajar y sostener su casa. Y esa breve semblanza, que me duele mucho, es la de mi padre, natural, que tuvo en vida el nombre de Jesús Jorge Macías Aguilar. Yo vi toda su vida, al menos la que me tocó vivir a su lado, mientras él vivió, la lucha que él tenía entre aquellos valores, principios y los de acá. Y no porque renegara o dudara de los valores de México, sino porque entendía que las oportunidades que le daba la tierra que lo había visto nacer no eran las que él tenía acá, y sin embargo decidió quedarse acá. Es decir, una vez que su familia, que sus hermanos salieron adelante, él les pagó la universidad a todos, él se regresó. Porque aun cuando pasó la guerra de Corea, regresó a trabajar allá. ¿Sabes? Las costumbres, las historias, todo lo relacionado con aquel origen y el pasado de mi padre, es todo lo que sé, no sé mucho más. Quizá algunos detalles más. Porque a él no le gustaba compartirlos. Es más, no los vivió. Adoptó los de acá, los de su tierra adoptiva. De él conocemos solo de sus tiempos en México, en Aguascalientes, la tierra que los acogió a él, a sus hermanos, a sus padres, a los hermanos que llegaron después, y que él amó con todo su corazón hasta el último de sus suspiros. Esa fue su herencia para su familia, para su esposa, mi madre, para mis hermanas, para mi hermano, para mí. Amados en Cristo, queridos amigos, quiero hacer un paralelismo, permítanme hacer un paralelismo de esto que acabo de compartir, de esto de las costumbres, los hábitos que se viven en un lugar en el que tú naces, pero otros en el lugar en que tú creces, en el caso de mi padre, que fue su tierra adoptiva, México, pero fue su tierra porque fue donde él vivió, donde él hizo su casa, su familia, donde Dios le proveyó. Si tomáramos esta figura y la extrapoláramos o la comparáramos con el pueblo israelita, algunos dicen solo el judío, aunque judío solo es una de las tribus, Judá, en realidad es el pueblo israelita de la antigüedad, hubiera vivido en relación con sus hábitos, costumbres y etnicidad de su país de origen. Mi padre así lo debe haber hecho, pero no lo hizo, no le gustaba. El pueblo escogido de Dios es, sino el más notable grupo de personas en la tierra, uno de los más notables hoy, e históricamente siempre ha sido así. Hay quienes no lo quieren aceptar, tolerar, recibir, pero esa es la verdad. Solo en el siglo I después de Cristo su nación fue conquistada, su templo destruido y su capital Jerusalén fue quemada hasta los cimientos. Siglo I después de Cristo, hacia finales del siglo, por ahí del año 96, 97 después de Cristo. Le hace como 60 años, 65 años después de la crucifixión de Jesús y la ascensión, resurrección y ascensión de Jesús a la derecha del Padre, se cumplió aquello que él mismo había dicho y profetizado, que iba a ser derrumbado completamente aquel templo. Así fue. Eso fue lo que sucedió en aquel entonces. Su nación fue conquistada, su templo destruido, su capital Jerusalén quemada hasta los cimientos. Históricamente se estima que como poco más de 1 millón de israelitas fueron muertos en esas guerras, que equivale prácticamente a todos los que estaban allá, porque el resto ya se habían ido. Después de esto, los que quedaban, la mayoría fueron dispersados, hubo una diáspora, así se conoce, hacia los 4 rincones de la tierra, tal cual lo compartí en la Asamblea 21, Primogenitura y Herencia, el gobierno del reino en el Medio Oriente, que pueden ustedes consultar en el blog Reino de Dios Ministerios o en SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, o aún en video, está en YouTube, así como tal, Primogenitura y Herencia, el gobierno del reino del Medio Oriente. Ahí describo, ahí el Señor nos regaló con todo el detalle de lo que estoy hablando acá.
Resultado de aquel éxodo, de aquella diáspora, los llamados Askenazi, ahí en esa asamblea que por cierto fue la 21, la semana 21, los llamados Askenazi partieron primero hacia lo que hoy conocemos como Europa Oriental, Rusia, Polonia, Hungría, Alemania, Holanda, principalmente Alemania, y de ahí se dispersaron a todos estos lugares, entre otros territorios de la Europa Oriental. Sabemos que los israelitas tuvieron primero esa patria que Dios les había entregado, pero que habían ya en varios momentos de su historia, porque también en el siglo VI antes de Cristo, en la conquista de Persia, también habían sido una buena parte de ellos llevados fuera de Israel, de su tierra. Esta fue la segunda vez. Así que los israelitas estaban sin patria, sin territorio, y así permanecieron en buena parte de los 2 milenios que siguieron. Vivían, y esto es documentado por la persecución judía, que como vemos siempre ha sido, pero en la Segunda Guerra Mundial, la matanza judía, la aniquilación sistémica decretada por Adolfo Hitler y la Alemania nazi, para que, como sabemos, perdieron la guerra, la ganan los aliados, y la primera resolución de la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas, que fue creada en el año 1946, su primera resolución en el año 1947 fue regresarle su territorio a los israelitas, y entonces muchos, bueno, no muchos, pero empezaron a regresar a tierra de Israel, a tierra de Israel, a esta que originalmente tenían, que 2000 años antes habían abandonado. Les acabo de resumir 3000 años de historia aquí, ¿no? En 5 minutos. Sin embargo, aunque estuvieron lejos de su territorio, ellos nunca perdieron su identidad étnica y de nación. Y esto fue predicho en el mensaje del Monte de los Olivos, no es casualidad. Uno de los capítulos más importantes y controversiales del Nuevo Testamento lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo. Si quieren ir ahí, vamos a estar consultando Mateo, los primeros 10 versículos principalmente. Mateo 24. Porque además es una tremenda y dramática profecía del Señor Jesús. Tremenda y dramática profecía. Van a ver, ¿por qué lo digo? Y con este preámbulo y a manera de introducción les invito a que me acompañen a esta porción de esta hermosa y poderosa, dramática palabra de Dios. Y digo dramática, la hemos leído, seguro tú como yo, muchas veces, si somos hijos de Dios, pero aunque no lo seamos, por Dios, son porciones muy conocidas. Pero en Mateo 24, versículos 3 y al 8, 3 y hasta el 8 dice la palabra de Dios. Mateo 24, versículos 3 y hasta el 8 dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Palabra del Señor, amén. Estamos en los últimos días, porque hay muchas señales de ello, ¿verdad? Yo le voy a pedir a mi esposa amada que
Si está en su corazón, nos acompañe entregando en oración este principio. Y solo va el principio, ya vamos casi en 20 minutos, pero bueno, el Señor tiene sus tiempos. Amén. Vamos a entregar al Señor este mensaje. Muy buenos días. Pues recordando las palabras que mi esposo pues hace unos momentos nos compartía, pues recordando el testimonio de mi suegro, yo quiero hacer un pequeño espacio y darle las gracias por todo lo que él nos entregó, su gran amor, su gran cariño. Aprendimos muchas cosas de él y aunque quizá a mí me hubiera gustado mucho más haber tenido mucho más tiempo de enseñanza, creo que dejó un gran ejemplo hacia nosotros como familia en lo que son los valores, en lo que es realmente el respeto y de ver claramente, ¿no?, cómo nunca se rindió. Él nunca perdió la esperanza, nunca dobló las manos, y para mí ese fue un gran ejemplo, porque hasta en el último día de su vida, hasta los últimos días, él luchó, él trabajó por dejarnos siempre algo. Él siempre sembró amor, calidez, valor. Y hoy yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que pues no se rindan, no nos rindamos ante situaciones que quizá podemos ver. Dios siempre tiene un plan y un propósito, y qué mejor que nosotros podamos a través de compartir parte de lo que pues mi suegro nos dejó, que no nos rindamos ante ninguna situación. Dios es mucho más grande, mucho más poderoso de lo que nosotros podemos imaginarnos, y que finalmente Él quiere llevarnos a cosas mucho mejores. Y pues yo hoy les quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y entreguemos este mensaje a nuestro amado Dios, y que pues Él sea el que guíe y tome este tiempo. Amado Dios, gracias te damos, precioso Rey, porque hoy tú nos muestras, mi Dios y mi Señor, cómo tú quieres obrar, cómo tú quieres actuar, todo lo que tú, Señor, quieres ofrecernos en esta nueva serie, Señor, que yo sé que va a ser de grande bendición. Tú no te has rendido, Señor. Tú aún quieres, Padre bendito mío, hacer muchas otras cosas, Padre, que nosotros no entendemos, que nosotros ni siquiera visualizamos, Señor. Tú eres un Dios de toda grandeza, Padre bendito santo, y sabemos que sí, son tiempos difíciles. Son tiempos, Padre, de rendirnos ante ti. Son tiempos, Padre bendito santo, de venir a tus pies, de entregarte todo, Señor, porque no hay nada fuera de ti. Tú eres el Dios altísimo, tú eres el Rey poderoso, Señor. Y te pedimos, Dios, que esta serie, Señor, sea de grande instrucción, de grandes propósitos, porque siempre tú nos hablas. Te pedimos que sean, Padre, destapados nuestros oídos, nuestro entendimiento para escucharte, Señor, y que seas tú el que te muevas a través de tu hermoso Espíritu. Señor, yo te pido que tú toques vidas, que traigas este mensaje, Padre bendito santo, de esta nueva serie, Señor, con entendimiento a nuestras vidas, Señor. Padre, que nada se escape de tu voluntad, que seas tú, Señor, el que seas glorificado, y que mi Dios y mi Señor estemos prestos para escucharte. Gracias, Padre, porque tú usas a quien tú quieres, y yo te pido que uses a tu siervo para que todo lo que tú nos quieras ministrar sea de tu propia boca, Señor. Seas tú, Señor, el que hables, que tú quites todo lo que puede estorbar, que, Padre bendito mío, nada provenga de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, Señor, sino que seas tú, precioso Dios, el que nos transmitas y el que nos digas, Padre bendito santo, lo que tú quieres hablarnos.
Sabemos que hay mucho que aprender y te pedimos que abras nuestra mente y nuestros corazones para que seamos guiados por ti, Señor, en tu Espíritu Santo, y que Dios seas tú, Señor, el que te muevas y el que hablas conforme a tu voluntad y a lo que tú vas a hacer y a lo que vas a traer, Señor, en este tiempo. Gracias te damos, Padre bendito santo, por este día y por esta oportunidad que nos permites de venir ante ti para aprender de ti, Señor. Gracias, precioso Dios. Aquí estamos para escucharte, Señor. Bendícenos, Señor, y que esta palabra, Señor, no llegue vacía, sino que llegue a lo profundo del alma, Señor. Que llegue a lo profundo, Señor, y que podamos cada día, Señor, Padre bendito, aplicarla y aprender de ti en todo tiempo, en el bendito nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Una visión. Jesús salía del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios de este. Y aquí no perdamos de vista, Jesús tomaba tiempo a solas, no todo el tiempo estaba ocupado, no todo el tiempo estaba rodeado de gente. Hacía sus pausas, continuamente y todos los días. Se iba, se retiraba ya. Sin embargo, sus discípulos lo alcanzan para mostrarle los edificios en los que estaban ahí en medio del templo. Y él les dice en Mateo, en el versículo 2 de Mateo 24: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Uf. Luego, casi de inmediato, Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, que estaba cerca de ahí. Y los discípulos se le acercan y le preguntan: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Amados en Cristo, queridos amigos que estamos acá. Más adelante, en los versículos 32 al 35 de Mateo 24 también, les dice Jesús, hasta el 35, vertidos al 35 de Mateo 24, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas ya. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, amén. Sin duda es un texto, es una porción de la palabra de Dios mucho más que merecedora de profundizar en ella, de analizarla, al menos. Y ustedes saben, quienes me conocen más, que esto de analizar justamente ando huyendo del meterle mente a la palabra o meterle mente a la fe. Pero por eso digo, al menos, si todavía no estamos en un momento donde nuestra relación es profunda con Dios, por lo menos escudriñar su palabra y analizarla, para que luego le demos paso al Espíritu y entonces la podamos discernir espiritualmente, pero bueno, por lo menos leerla y analizarla. Y luego clamaremos por revelación, por discernimiento, entendimiento de la misma, al orar, al pasar tiempo con Dios. Pero vamos a imaginar un escenario, amados. Les invito a que lo imaginen así conmigo. Supongamos que les digo que anoche recibí una especial revelación de Dios. Me cuido de eso, francamente, pero bueno, supongamos que los digo. Ahora, supongan que les digo: declaro que tengan el don de profecía y que te haré una predicción de cosas que van a ocurrir.
Quizá algo así. Predigo que en algún momento, dentro de no más de 12 meses, Estados Unidos de América va a caer, que el edificio del Capitolio será destruido, que la Casa Blanca será demolida, que se disolverán los 50 estados de la Unión y que Estados Unidos de América dejará de existir como nación independiente, como líder del mundo. Y finalmente no sé el momento exacto, sino solamente que sucederá dentro de los próximos 12 meses. Así, solo dentro de los próximos 12 meses se sabría con certeza, amados, que si lo que acabo de afirmar en esta declaración imaginaria resulta falsa. Si nada sucede, habría motivo más que suficiente para que sea catalogado, si hubiese hecho esto en serio, como un falso profeta que no merece atención, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis, pero también dice que si el profeta es tal, lo que salga de su boca se cumple. Con esta ilustración lo que yo quiero compartirles, lo que les quiero compartir, lo que les quiero mostrar, es lo que está en juego con respecto a lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24. Lo profundo e impactante que es lo que salió de la boca de Jesús. No hay ninguna otra profecía, al menos como yo lo veo, más sorprendente en el contexto histórico, espiritual, del momento en donde se encontraba incluso geográficamente Jesús, el momento que dice lo que dice en Mateo 24. Estaba al lado, saliendo del conjunto, porque era un conjunto de edificios donde estaba el templo, una plaza rodeada de edificios donde estaba el templo, y en Jerusalén, ya yendo hacia el Monte de los Olivos, que estaba prácticamente enfrente. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, Jesús les dice a los discípulos que ninguna piedra del templo herodiano, porque yo no sé si lo sepan, era Herodes el que lo había construido, quedaría sobre otra, piedra sobre piedra, ninguna otra, que la propia ciudad de Jerusalén sería destruida. Se lo dice en Lucas 21, versículo 6 y versículo 24. Se trata de una declaración impactante. El templo era, por reseñas históricas, magnífico. El tamaño de las piedras esto está documentado históricamente, de 5 metros por lado y 2,5 metros de alto. No te puedes imaginar el tamaño del templo entonces. Construido con rocas de ese tamaño, no pues como una casa común ahora que tenemos una obra por acá atrás, ¿no? Son ladrillos pequeños. Por más grandes los ladrillos, como estos que tengo de este lado, pues eran ladrillos pequeños. Aquí estoy hablando de rocas de 5 metros de lado por 2,5 metros de alto. Eran monumentales, sólidas. En aquel tiempo, en el siglo I, si había algún edificio que parecía inexpugnable, incorruptible, inconmovible, era ese templo. Entonces, cuando Jesús abre su boca y declara lo que declara, el pueblo de Israel debió considerarlo un lunático, seguramente, ¿no? O un profeta dotado de conocimiento sobrenatural, cualquiera de los dos extremos, dependiendo de si creían o no creían en lo que estaba diciendo Jesús. Sabemos que Jesús tenía suprema autoridad para hacer estas afirmaciones. Nosotros hoy, en la distancia, en el contexto, y porque ahora además todo está en un libro. Te recuerdo que cuando Él lo dijo no había tal libro. No había tal libro. Eso fue después, 3 siglos después, a partir del Concilio de Nicea. Hoy nos es conocido todo lo que sucedió, y que sucedió tal cual Jesús dijo. El templo fue completamente destruido en el año 70 después de Cristo. Los israelitas se dispersaron por el mundo. Jesús lo predijo, Jesús lo anunció, Jesús lo declaró, salió de su boca. Los discípulos vinieron a Él inmediatamente y quisieron saber
el momento exacto en que iba a suceder esta declaración profética que Jesús acababa de hacer. Y de inmediato Jesús inició una extensa exposición de las señales, de los tiempos, e hizo una descripción de la gran tribulación, así como de su regreso. Todo el mundo, hoy aún, casi 2000 años después, seguimos interesadísimos en saber cuándo va a suceder, porque pensamos que no ha sucedido, que nada de lo que él dijo ha sucedido. Pero hello, en el año 70 ese templo fue destruido, ¿eh? Hace casi 2000 años fue destruido ese templo. Y Cristo todavía no ha regresado, por cierto. Y luego no vemos las señales con claridad. ¿Saben por qué? Porque estamos esperando que sucedan las cosas como o nos han dicho, o queremos imaginar y creer que deben de suceder, o nos gustaría que sucedieran o nos conviene que sucedieran. Pero Dios en ningún momento actúa como nosotros pensamos o creemos, y cuando nosotros pensamos o creemos, ni de la forma en que pensamos o creemos. Pero hello, ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, le hace casi 40 años después de que Él partió a la derecha del Padre. Y Él todavía no regresa. Así que yo hago una pregunta adicional. ¿Serán los tiempos de Dios los mismos que los nuestros? Primera señal. La respuesta de Jesús a la pregunta por el tiempo nos lleva a algunos desafíos como este que acabo de plantear. En el versículo 34 de Mateo 24 dice la palabra de Dios: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Uy, qué fuerte está la declaración, amén. Lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Escucha. Para el pueblo escogido de Dios, para Israel, el término generación, y te recuerdo que trabajo en medio de príncipes del pueblo escogido de Dios, así que conozco muy bien de lo que estoy hablando. Este término generación se refería a un periodo aproximado de 40 años. Así miden ellos las generaciones, 40 años. Aún el día de hoy así las miden. Lo que decía Jesús entonces era que la destrucción del templo ocurría en los siguientes 40 años. Tal cual ocurrió. ¿Ok? Muchos rechazan a Jesús porque piensan que lo que también dijo es que Él regresaría en 40 años a partir de aquella declaración. ¿Capichi? Y eso es lo que muchos están esperando todavía el día de hoy. Y no necesariamente va a ser así. Pero no solo no necesariamente va a ser así, sino que, como ya vimos, al menos en cuanto al templo se refiere, este ya fue destruido. Y hay evidencias, bueno, no más que evidencias, hay la certeza absoluta, 1, de que ya tienen todos los planos del tercer templo, y 2, que ya tienen todos los materiales necesarios para construir ese tercer templo. Y no lo sé de chismes. Lo sabemos directamente por uno de los involucrados en la construcción de ese tercer templo, en Jerusalén. Somos conocidos, sino amigos, de un pastor judío mesiánico que vive en Jerusalén y que tiene parte en ese proceso. Y podría decir algo más, pero bueno, ya no sé si decirlo o no, al respecto de esa arca famosa. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este asunto? ¿Cómo abordarlo?
entrar en discernir, sino al menos en entender esto. Los críticos dicen, los teólogos pues, que como sucedió en parte verdad y en parte falsedad, pero que no regresó, entonces por ello era un falso profeta. ¿Y quién lo dice? Hay teólogos que no son cristianos, no sé si lo saben. ¿Ok? Y que conocen no solo la Biblia, pero otros libros de otras religiones mejor que tal vez cualquiera de nosotros o cualquier gran teólogo cristiano. Estos dicen que solo porque eso no se cumplió, entonces es un falso profeta Jesús. Otros dicen que estaba 100% en lo cierto en su profecía y que todas las profecías del Nuevo Testamento se cumplieron en el siglo I y que no queda nada para cumplimiento futuro. Y si creen que estoy loco con lo que estoy diciendo, bueno, les invito a leer un libro que terminé de leer no hace mucho, que se llama, está en inglés desafortunadamente, pero se llama Victorious Eschatology, y que tengo aquí en mis redes sociales, de Harold R. Eberle. Justo habla de esto. Claro, los invito a que lo lean con la dirección del Espíritu Santo, porque está muy fuerte lo que dice este libro. Y justo lo que dice es que todo lo que Jesús dijo ya se cumplió. Ya fue. Pero te da evidencia de todo lo que está diciendo. Como por ejemplo, que se cayó el templo y que todo lo que habló él ya se cumplió en realidad. Y te da la evidencia de eso. Claro, son posiciones. Y lo que yo te digo acá es ni lo que yo digo, ni lo que otros dicen, sino lo que él te diga. Pero para eso tienes que tener tiempo con él y una relación con Dios. Pero voy a regresar al mensaje. Lo que Jesús nos está diciendo aquí en Mateo 24 y en este pasaje en concreto es que un juicio vendría sobre el pueblo escogido de Dios, sobre Israel. Y con ello, un tiempo para ellos iba a terminar. Porque yo no sé si sepas, Dios se mueve en tiempos. En generaciones, en dimensiones y en medidas. Pero en tiempos, pues. No me voy a meter en las dimensiones y medidas hoy. En tiempos. Intencionalmente, en tiempos. Y de hecho no era algo nuevo, ya había sucedido antes, como se los compartía unos minutos atrás. Porque en el siglo VI antes de Cristo, en la invasión persa también ya había habido un éxodo. Todo esto lo relata el Antiguo Testamento, no me lo estoy inventando tampoco. Está perfectamente documentado históricamente, pero también está descrito en la palabra de Dios. En Crónicas, en Reyes. ¿Ah? Muchos de los textos que tienen que ver con los grandes profetas habla de eso también. Fueron invadidos más de una ocasión. Fueron sacados de Jerusalén, llevados y transpuestos en territorio de los conquistadores, y incluso en algunos casos Jerusalén fue tomada y hasta destruida. Nehemías reconstruyó el templo justo por eso, ¿verdad? Digo, y los muros primero. ¿Vale? Pero ahora en ese tiempo concreto que relata Mateo 24 y que luego sucedería en el año 70 después de Cristo, concluyó con la destrucción del templo en Jerusalén y con la diáspora, con la dispersión del pueblo israelita, el éxodo israelita. Y todo esto dio inicio al período del Nuevo Testamento, ¿sabes? Porque todo el mundo cree que el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento de Jesús. No. De hecho, su primo, Juan, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Jesús, su vida y hasta su resurrección son como el puente de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empezó cuando Él partió. ¿Ok? El tiempo de los gentiles empezó ahí. ¿Cuándo? ¿Cuándo le empezaron a predicar a los gentiles, por cierto? No fueron los 12 originales,
¿Quién fue el que empezó a predicarle a los gentiles? Pablo. Saulo de Tarso. Tú y yo estamos aquí por Saulo de Tarso. Él fue el que empezó a predicarle a los gentiles, porque el resto le predicaban a los judíos. A ver, y déjame ser más claro y más contundente. El cristianismo, como tú y yo lo entendemos, tiene que ver con Saulo de Tarso. ¿Cuántos judíos mesiánicos conoces? El cristianismo, como hoy lo entendemos, fue por Saulo de Tarso, no por los 12. Bueno, los 11, pues. ¿Capiche? No se extendió mucho el cristianismo entre los judíos. En donde se extendió fue entre los no judíos, entre los gentiles. Es el ministerio de Saulo de Tarso, el llamado de Saulo de Tarso. El tiempo de los gentiles tiene todo que ver con Saulo de Tarso. Luego, entonces, cuando realmente empezó el Nuevo Testamento, hasta Saulo de Tarso. ¿Ok? Transformando generaciones, por supuesto. Porque ¿para qué lo hizo Saulo? Para transformar generaciones, para injertar a los no judíos en la cepa de los judíos, de los israelitas. Así lo describe la propia palabra de Dios. Aún hoy, por supuesto, el cumplimiento, el proceso de ese cumplimiento, nos sigue impactando tanto y tanto si creemos en Cristo como si no lo hacemos. Esa es la pura verdad. Les invito a que escuchen esa Asamblea 21, ahí habla de eso. Habla de que México es benjamita, que somos descendientes de la tribu de Benjamín, que buena parte de este continente es descendiente de la tribu de Benjamín. Ahí dice por qué, ahí dice cómo sucedió, y ahí dice cuál es el diseño de Dios al respecto de eso. No es casualidad que ahora todo el mundo cristiano, al menos de este continente, esté volteando a México. Y el asunto es que México no está siendo obediente, que ya pasó con Argentina en su tiempo, ya pasó con Centroamérica y parte de Sudamérica en su tiempo. Y no en mis palabras, dicho por un gran varón de Dios. Y esto ocurrió en un congreso de pastores hace 4 o 5 años en el que estuvimos mi esposa y yo. Es que no estaban preparadas aquellas naciones para recibir esa visita de Dios y se quedara a habitar. ¿Está listo México para que Dios se quede a habitar? Pero empecemos por nosotros. ¿Estamos listos para que Dios se quede a habitar en nosotros? Le hace que no sea una visitación, que nada más, hola, estoy acá. Tremendo avivamiento, un tremendo fuego que se apaga porque no estamos listos y se va. Eso es lo que queremos. Yo no. Yo quiero que se quede a habitar. Amén. Como habita en mí, como me enciende a mí. Y así como lo veo en mí, lo veo para todos. Pero eso no lo puedo hacer por nadie. Lo tiene que hacer cada quien, permitiéndole a Dios que habite en él. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo se quede. Por eso es que Hechos 19 habla tan claramente de Saulo de Tarso, inspirado por el Espíritu Santo, que hay 2 bautismos. Bueno, en realidad hay 3, pero bueno, 2 bautismos. El de agua y el del Espíritu. El de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo, por cierto, no el de agua. El de agua es el bautismo de Juan, el de arrepentimiento. Eso lo dice Hechos 19, no lo digo yo. Porque Él se fue y dejó al Consolador, al Espíritu de verdad. Claro, si Él se va y deja al Consolador, al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, en realidad se quedó. Porque es Dios 3 en uno, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así que si tú buscas a Cristo te vas a encontrar con el Espíritu Santo. Si tú buscas al Padre te vas a encontrar con el Espíritu Santo. Si no, no sé en qué Dios estás pensando. Si no, no sé de qué Dios estás creyendo y hablando. Y esto no nos lo dicen normalmente. Pero aquí hablamos la verdad que Dios nos da. Y esto que estoy compartiendo hasta ahorita, dicen, híjole, pues entonces ya pasó, pero no pasó, pero entonces ¿qué va a pasar? Y eso es importante. Porque Él nunca se fue, ¿sabes? Hello. Si Él te dejó al Espíritu, Él nunca se fue. El Señor me instruye a compartirte y a ministrarte todo esto.
¿Por qué y para qué? Es la pregunta entonces, ¿no? Recientemente, y yo no sabía que iba a estar acá, pero bueno, fui invitado a reincorporarme al cuerpo de faculties de Haggai, que es un precioso, asombroso, poderoso ministerio internacional. Y anoche desempolvé, saqué de mis libreros un libro que se llama Lead On, está en inglés, autor John M. Haggai. Y este hombre, que tiene una vida asombrosa, ¿verdad? Su padre nació en Calcuta, pero en Calcuta, no en la capital de Siria. Emigró a Estados Unidos. John M. Haggai nació allá, fue uno de 2 hijos. Y como sea, cuando regresé de Haggai, me hicieron presidente de los exalumnos acá. En un tiempo bien complicado, el ministerio no levantaba, había poco fuego. Ahora es al revés, ¿no? Para la gloria de Dios. Me alejé del ministerio muchos años. De esa parte del ministerio. Tengo movimiento en muchos otros. Pero Dios sabe por qué y para qué. Y yo creo que el por qué y el para qué es hablar de estas cosas. Prepararnos, claro. Pero sobre todo tener una relación con Dios. Eso es lo más importante. Tener una relación con Dios es lo más importante. Tener una relación íntima y personal con Dios. Conocer a Dios personalmente. Es para lo que a mí me levantó. Y todos estos temas que son temas relevantes como en esta serie, estamos en los últimos días. Yo me hago la pregunta, ¿y realmente importa? Porque Él nunca se fue. Nos dejó al Consolador, al Espíritu de verdad. Lo dice Él, no lo digo yo. Y desde esa nueva y humilde posición en que ahora me encuentro, el Señor me renovó la visión que me entregó hace unos años en aquella isla, encerrado en un cuarto de oración con un japonés y un ruso. Y el cuarto, dicho así como tal, es mucho más que un cuarto, pero bueno, el tema es que ahí estábamos. Y me visitó Cristo. Conocí lo que es la gloria de Dios. Se manifestó la gloria de Dios. Y yo de rodillas, con mi cabeza entre las rodillas, no sé cómo lo hice, porque estaba muy gordito entonces, pero bueno, sucedió. Cristo puso su mano izquierda en mi hombro, su cara aquí, y me dijo, traes muchas preguntas, hazlas, que les voy a responder todas. Y las hice. Algunas ya las he compartido, en el sentido de acción concreta aún en casa, y otras muchas no, porque Él no me lo ha autorizado. No es el tiempo, no está preparada la gente para que yo lo suelte. Lo digo abierto. Cosas que tienen que ver con mi casa, con mis relaciones, cosas que tienen que ver con mi país, cosas que tienen que ver con este continente, cosas que tienen que ver con algunas zonas del mundo, de las cuales ya me están hablando, buscando, y algunos ya están en la cobertura que este siervo de Dios recibió de Dios. Me la han pedido, no la he ofrecido ni mucho menos. Como sea eso que se llame, cobertura, mentoraje, como quieran llamar, es lo de menos. El lenguaje no importa. Porque hay mucha desinformación y hay mucho extravío aún entre hijos de Dios, entre cristianos, al respecto de lo que verdaderamente Dios es. Y por eso cuando estamos en los últimos días, por tercera vez digo, ¿y realmente importa? Porque lo que importa es, ¿dónde estás tú hoy? ¿Tienes una relación o no con Dios? Escuché desde su corazón palabras de renuevo en estas semanas. Y entre otras estas que yo ya conocía, pero que había dejado de lado, que no he olvidado. No importa si estamos en los últimos días o si Él ya viene o no viene. Él dijo que el templo caería y no caería piedra sobre piedra, y también dijo que regresaría. Solo que recordemos esto, el tiempo y los tiempos de Dios no son los nuestros. El templo fue derribado 40 años después de que lo dijo.
Y dijo que no pasaría una generación antes de que aquello sucediera, y efectivamente no pasó una generación. 40 años después, que es el tiempo que él mide, y él estaba en el contexto del pueblo israelita cuando él lo dijo, efectivamente no pasó una generación. Ellos lo medían en 40 años y el templo fue derribado. ¿Cómo? Por la invasión a Jerusalén en aquel entonces. Y no solo el templo, fue destruida toda Jerusalén en aquel entonces. Y fueron muertos más de 1 millón de judíos. Y los que quedaban fueron esparcidos por toda la tierra. Ya no quedó nadie en el territorio israelita en aquel entonces. Hasta que regresaron en 1948 el primer puñado. Y hay fotos que recientemente compartió un conocido mío, Isaac Asa, que mi esposa sabe de quién hablo. Príncipe entre los judíos, y entre cuyas cosas, y es lo único que voy a decir, no estoy autorizado a decir más, su familia tiene como herencia milenaria, ellos cuidan desde hace más 1000 años la tumba de David. A ese varón conozco yo. Así que tengo plena autoridad y conocimiento de lo que les estoy compartiendo. Y luego decimos conocer. Y no tenemos idea de lo que estamos diciendo. Pero pensando eternamente, por así decirlo, si esto fuese posible, pensar eternamente, solo Dios lo hace. No importa si estamos en los últimos días. Lo importa es en dónde estás tú hoy en relación con Dios. Porque eso es lo que te pone en el mismo sentir de Él. Porque Él no te ve donde estás hoy, Él te ve donde vas a estar al final del tiempo. Eso es lo que importa. Intencionalmente y con propósito, Dios ha sacudido lugares en mi corazón que yo había dejado de lado, que llevaron a despertarlos, que avivaron nuevamente fuego en mi corazón, pero no solo para sanarlos. Y te comparto mi testimonio porque sé que te sirve, porque sé que te ayuda, porque sé que estás buscando respuestas. A mí me lo acaba de hacer. Y hoy hay una tremenda lucha entre lo natural y este llamado espiritual tremendo, que tiene una trascendencia que yo no puedo explicar. Conmigo lo acaba de hacer. Again, otra vez. Lo he hecho muchas veces. Es como si agarrara así. Hay un chiste muy viejo entre los mexicanos, ¿no? Por esto de los guaruras y sus estilos de... Nunca he vivido eso, ¿no? Pero de los que lo han vivido, caes en manos de un guarura mexicano que cree que tienes un tesoro, te agarra de los tobillos, te mete en un tambo de agua y te dice, ¿dónde están los diamantes? Algo así me imagino, ¿no? Por exagerar. Dios hizo eso conmigo recientemente. Me sacudió. Me hizo reflexionar en dónde está tu compromiso. Estás sirviéndome en cosas, pero en otras que yo quiero no estás. ¿Hasta dónde estás dispuesto a pagar el precio? Me dijo. Porque la salvación, tú no pagas ningún precio por la salvación, ¿eh? La palabra de Dios es clara. Una vez, Romanos 18 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Con la boca, tu mente, tu alma, lo que tú conoces, pero con tu corazón, que es lo que inunda a Dios. Las dos cosas. Y esto aplica no solo para tu decisión. Tu decisión es, la hiciste y si fue de corazón ya está, eres salvo. Sí, pero ahí empieza todo. Porque ser su discípulo, que sí tiene un precio, ¿eh? Ser su discípulo sí tiene un precio. El ser salvos, Él ya pagó el precio. Y basta con que de verdad con el corazón le diga, sí, yo creo en ti, Señor Jesús, como Hijo de Dios y mi Señor y Salvador personal. Pero luego seguirlo, tener una relación con Él, escucharlo, obedecerlo, ese es otro tema, ¿eh? Ahí sí que tienes que tener muchísima más convicción que no solo compromiso, para que Él verdaderamente te lleve a un lugar distinto, a un tiempo distinto, a una estatura distinta, cada vez, porque no te quiere en el mismo lugar siempre,
Te quiere caminando, avanzando, subiendo, creciendo en estatura, para sanarte, para renovarte, para restaurar nuevamente, todo el tiempo, de tiempo en tiempo, para que vayas creciendo, evolucionando. Y que tú tengas la oportunidad nuevamente de decidir que Él nuevamente haga las cosas nuevas, otra vez. Él no está paradito, Él está en continua expansión. Su creación está en continua expansión. Los científicos ya demostraron que el universo sigue en expansión. Y si el universo sigue en expansión, su creador está en expansión. ¿Qué te hace pensar que tú no vas a estar en expansión también? Confianza. Te hablo de mi matrimonio. Estás sacudiéndolo. Y está aquí mi esposa. Está sacudiéndolo. No lo quiere donde está. La familia no la quiere donde está, la está sacudiendo. Relaciones no las quiere donde las tengo, la está sacudiendo. Comunión con Él, no quiere esta comunión, quiere más. Son palabras, áreas en mi corazón que Él está rehaciendo, haciéndolas nuevas totalmente. Y está doliendo. Duele. Y si te estoy abriendo mi corazón, es con intención. Y eso está escrito, no creo que está escrito, va a quedar publicado. Así es Dios conmigo. Yo no tengo ningún problema en que la gente sepa quién soy. Porque yo soy lo que Él dice que yo soy, no lo que yo quiero ser. Ni tampoco lo que otros dicen que yo soy. Pero intencionalmente hazlo tú también. Pero es una decisión tuya. Es una decisión tuya, no mía. Haz lo mismo. Y luego de ello me ha dado instrucción eso ocurrió en las recientes semanas, pero aquel día, y aquí está alguien que estuvo en aquel día, en esas 4 horas, me dejó ver un vistazo de algo que yo tenía claro, pero que no lo veía con esa concreción. En esas 4 horas de experiencia de aprendizaje transformadoras, me dijo, ¿y mis generaciones? Wow. Eso fue el viernes. Yo el lunes ya tenía una reunión con una persona, una hermana en Cristo que mi esposa conoce. Y le dije, Dios me habló esto, y me dice, a mí también. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Me dice ella. Y yo le digo, es muy simple. Habla con tal persona, que Dios me lo dejó ver, que tiene acceso a tales personas. Y necesitamos un lugar, porque esas generaciones necesitan un lugar. Y que todos esos talentos, en vez de entregarlos al mundo, los entreguen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hay que hacer. Ser intencionales, ponerle acción al tema. Eso es lo que a mí me dijo. No quiere decir que eso lo sea para ti, pero a ti te dirá otras cosas. Porque las generaciones tienen que ser rescatadas. Porque no saben a dónde van en muchos casos, no digo que en todos, la mayoría. Porque no tienen identidad. Están tratando de ser lo que otros les piden que sean. Y están tratando de hacer las cosas que otros les piden que hagan. Porque es cool y chido ser de una manera que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. Eso es lo que ahora los chavos reciben. Los centennials reciben eso. Es cool y chido comportarse o hacer tales cosas, o decir tales cosas, o escribir tales cosas, o vestirse de tal manera, o pertenecer a tales grupos que nada tiene que ver con lo que Dios dice. Y además si no lo son, eres rechazado, te hacen bullying. Eso es lo que está pasando hoy en los jóvenes. Y entonces, ¿qué pasa si les ponemos un lugar y un entorno en donde eso que no es lo que Dios dice, sí sea acepto y sí sea correcto, y edifique y construya y expanda y cree espacios y grupos en donde esto sea lo correcto? Eso es lo que Dios me pide a mí. Eso tiene un precio que pagar. Escucha, amado, ¿será casualidad que además me dio nombres específicos de líderes cristianos que me acompañarán y que recientemente se acercaron a pedirme amorosamente cobertura?
Pero fue después de que esto fue instruccional, ¿eh? Yo me quedé, wow. No cabe duda, Señor, que cuando tú quieres algo, tú te encargas, ¿no? Empezó a juntar una cosa con la otra, piezas en el engranaje. Yo todo lo que hice fue escuchar, parar la oreja y obedecer. Y accionar. No he visto nada, solamente creo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y me dijo, primero tus generaciones en casa. Atiéndelos, ocúpate, escúchalos, acompáñalos, apóyalos, mentoréalos. Aunque no les parezca, diles lo que no está bien y diles lo que sí está bien. Es su decisión hacerles caso, claro, ¿verdad? Es casualidad que estas generaciones están en medio de ataques y de batallas espirituales. Nah. Así dice mi hijo el mayor. Nah, mi primogénito. No tiene nada que ver con casualidad. Está sucediendo. No es casualidad. Y entonces el Señor, cuando estaba preparando todo esto, me decía, entendimiento, hijo. ¿Quiénes son los entendidos? La palabra de Dios habla de eso, de entendimiento. Yo cuando el Señor hablaba de, a ver, Señor, tú me hablas de sabiduría, no de inteligencia. Porque entonces tú me hablas de entendimiento, eso hace muchos años, ¿no? Pero yo sé que por más que leamos que la palabra de Dios, que por cierto es una traducción de la King James en inglés, que a su vez fue una traducción en inglés de la original en alemán que tradujo en Martín Lutero, de la traducción original en latín, que a su vez era traducida de la Vulgata, que fue la primera traducción al latín de los monjes, ¿ok? Que a su vez fue una traducción de la interpretación de la Septuaginta, y la Septuaginta es la que utiliza, por cierto, la Iglesia Católica, no la evangélica. Esto todo lo podemos ver, es histórico y fue resultado del concilio de Nicea en el siglo III. También hay que estudiar para entender y que no nos cuenten y no nos choreen de cosas que no son ciertas. Esa es la verdad de cómo vienen las cosas. Si no conocen la historia, con gusto búsquenme y se las platico con mucho detalle. Y les doy todas las referencias y de dónde viene todo lo que estoy diciendo. ¿Quiénes son los entendidos? Acabo de hablar toda una porción de entendimiento de dónde salió la palabra de Dios, ¿eh? Como hace unos minutos les compartí toda una porción de entendimiento de que en realidad México es benjamita y de origen judío sefardí, para ser claro y concreto. Eso es entendimiento. ¿Tiene que ver con revelación? Sí, en parte, pero también tiene que ver mucho con profundización, con utilizar los talentos naturales y apalancarlo con los dones espirituales que Dios nos da para tener entendimiento de la revelación de Dios. Y el que entendió, entendió. Si en algún momento nos es necesario decidir, tomar la decisión en nuestras vidas, una decisión es ahora. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Para qué vas a tomar una decisión? Hay mucha información en todo lo que he compartido. Y sé que te está hablando de diferentes maneras. A cada quien le habla de diferentes maneras. No todos nos habla de la misma manera, ni con el mismo propósito tampoco. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Podemos ver claramente y también para los entendidos. Discernir. Fíjate lo que estoy diciendo. Todo parecería que el entendimiento tiene que ver con mente. Y lo que te estoy diciendo es que para que seas entendido en mente, primero tienes que discernir espiritualmente. Conforme a la propia palabra de Dios. Hay muchas señales y también que le hay. Y lo dice la palabra de Dios. En Daniel, en el capítulo 12, versículos... En Daniel, en el capítulo 12, versículos 1 y hasta el 4, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Palabra del Señor. Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 4. ¿Qué te está diciendo? Hay un tema profundo espiritual que va a manifestarse en lo natural. Y que cuando sean levantados los muertos, unos irán a la vida eterna y otros serán llevados al juicio. Eso es lo que te está diciendo. Y que la reacción será que muchos van a correr de aquí para allá buscando entendimiento y saber qué está pasando. Y que incluso va a ser un tiempo en donde la ciencia se va a magnificar. ¿Qué está pasando hoy? Es un tiempo de un avance tecnológico brutal, a una velocidad increíble. La tecnología avanza no por años, por meses. Tecnología que hace 4 meses era impensable, hoy ya es obsoleta. Así de rápido va la tecnología. Ya es posible elegir el sexo de tus descendientes con tecnología. ¿Ok? Cosas que ni imaginamos son posibles hacer hoy. Y claro, no están en el día a día ni necesariamente al alcance y el acceso para el uso de cualquiera, pero cosas que parecerían de ciencia ficción como teletransportación. Yo recuerdo justo en Haggai, en el año 2010, yo viví la experiencia de una conferencia en tercera dimensión, una holoconferencia, a tamaño real, con gente hablando del otro lado del planeta y yo en ese lugar. Hoy eso es de lo más común del mundo, sigue siendo muy caro. Pero va a llegar el día donde eso sea barato y accesible. Pero ya existe. Eso lo vimos en la Guerra de las Galaxias por ahí en los años 80, ¿no? Para los que somos de esa época, pues, al menos. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¡Wow! Entonces, por un lado, señales como las que comparte Daniel 12 y que están ocurriendo, en donde la ciencia está aumentando. Pero más ciencia, menos fe. Más ciencia, más culto a la mente del hombre y menos a la creencia en Dios. Aunque también está pasando que muchos grandes científicos se están dando cuenta de que en sus conclusiones no hay nada posible de mucho de lo que ven, sobre todo los astrofísicos, si no existe alguien que lo haya creado. Tengo una prima, doctora en astrofísica, trabajó en la NASA muchos años, ahora ya está en México. Erika, si lo llegas a ver, prima, bendiciones. Yo francamente desconozco si creen en Dios, pero sí veo que sus hermanos, como David, ¿no?, que estudia mucho el universo y que tiene un gran telescopio y no sé qué, continuamente dice, y luego dicen que no está Dios, ¿no?, cuando saca fotos de la creación del firmamento. Y aquí en 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Y que además luego te dice que es galardonador de los que le buscan. ¿Creemos o no creemos? ¿En qué Dios estamos creyendo? Diosito, Diosito, ayúdame. ¿De veras es un Diosito para ti? Pues así va a ser tu resultado. Porque Dios es el creador de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Entonces, claro que puede hacer lo que sea. Otra cosa es el tiempo para ti de eso que estás pidiendo. Es más, es voluntad de Dios lo que le estás pidiendo a Dios. Simple. Si tú no tienes la certeza de que es lo que Dios quiere para tu día, lo que tú estás clamando a Dios que ocurra,
pues primero asegúrate que eso sea así. Y la única manera es sabiendo que Él te dice. Y la única manera de saber que Él te dice es preguntándole. Y la única manera de preguntarle es pasando tiempo con Él. Orando. A solas. Donde sea. Cosa que ya no hacemos mucho. Tenemos que... Me acordé del pastor Carlos Nielsen. Carlos, hermano querido, bendiciones. Que dice el ministerio de la observación, ¿no? Con su esposita. Me acordé de eso. Observemos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¡Wow! Amén. Tú no vas a ser entendido si no primero disciernes lo que Dios tiene para ti. Porque una vez que disciernes, que recibes de Dios visión, que Él fundamenta en su palabra, que eso es revelación, te da visión entonces y luego entonces entiendes en lo natural esa visión fundamentada en su palabra que se vuelve rema para ti y se transforma en entendimiento y te dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué? Amén. Porque lo que estás viviendo es la verdad de Dios en tu vida. O lo que es lo mismo, reflejas la luz de Dios en tu vida, la luz de Cristo mismo en tu vida. No hay manera que no lo vea. ¿Señales? Claro que hay señales. Claro que habría señales, claro que va a haber señales. La Escritura nos habla de dos clases de sabios o de entendidos en esto, fíjate. Unos son los sabios y entendidos en las cosas del mundo. Y otros los entendidos en las cosas del reino de Dios. Otra vez. Unos son los sabios y entendidos en las cosas del mundo y otros son los entendidos en las cosas del reino de Dios. Un reino que, por cierto, no es de este mundo. El Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿cuál es la primera declaración profética que hace la palabra de Dios? Y concretamente el Padre nuestro. Venga tu reino. Y ahí me paro, ya no quiero hablar más del Padre nuestro. Nos enseñó el Señor Jesús a que nuestra oración modelo, el Padre, en su primera declaración profética fuera, venga tu reino, no vamos nosotros al reino. Hoy gran parte del pueblo cristiano está clamando para ir al cielo, cuando lo que Dios nos enseña es al revés, que el cielo venga para acá. Que fue exactamente lo que hizo cuando dejó al Consolador, al Espíritu de verdad, cuando Él partió a la derecha del Padre. Dijo, les conviene que me vaya, yo parto con el Padre, pero los dejo al Consolador, al Espíritu, ¿verdad? Lo que te está diciendo, te estoy dejando al reino aquí. Y entonces por eso digo que luego no hemos entendido ni jota los cristianos de lo que Dios hizo y de cuál es el diseño de Dios. Él quiere que establezcamos el reino acá, antes de que Él venga. Sí, hombre, va a haber guerras, rumores de guerras, temblores, cosas que están descritas. Sí, claro que las va a haber. Pero habrá un remanente fiel que habrá establecido el reino en algunas partes de este planeta. Pero el reino no es físico, es espiritual. Los primeros aman, los entendidos en las cosas del mundo, aman y buscan las cosas terrenales, aman el dinero, aman el mundo y sus deleites, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, la herencia. Sin embargo, está aquí y ahora, en las cosas visibles y temporales. Ya está disponible. Sin embargo, los entendidos del mundo creen que son para ellos, no para Dios. ¿Quiénes son los entendidos del mundo? Los que no ponen a Dios por su fortaleza, sino que confían en la multitud de riquezas, que se esfuerzan en maldad. Salmo 52:7. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y reprobaré la inteligencia de los entendidos. 1 Corintios, versículo 1:19.
Primera de Corintios, perdón, capítulo 1, versículo 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y reprobaré la inteligencia de los entendidos. Y luego nos dice en Santiago capítulo 3, versículo 15. Desde luego la sabiduría de este siglo no es la que desciende de lo alto, sino la que es terrenal, animal y diabólica. No hace mucho el Señor me dio una instrucción muy clara para empezar a publicar en Instagram. Yo no estaba en esa red social. Todo el mundo se ha movido, todos los jóvenes, los centennials se han movido a Instagram, en donde sí hay mensajes y fotos y videitos, pero cortitos. Entonces me dijo, lo primero que tienes que hacer es acortar tus videos y segundo, cambiar tu lenguaje. Entonces ya empecé a publicar en Instagram, con un lenguaje más para ellos. En el primer video, 4,000 vistas, ¿no? En el primer video. Comentarios abiertos, porque yo dejo que todo el mundo comente. 3 que dijeron, tu Dios, el Dios que imaginas, el Dios así, ¿no? 3 de 4,000, dije, no me fue tan mal, ¿no? Pero hay quienes piensan así, que me imagino que... Entonces, esos que dicen que me imagino un Dios son los que imaginan y piensan con esa sabiduría del mundo. ¿Cuál? La que el mundo ofrece. El enemigo no son esos jóvenes, el enemigo es quien los domina a ellos. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este siglo? Por ejemplo, dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 21, porque la sabiduría de Dios, por no haber conocido el mundo a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y luego dice ahí mismo, pero en el versículo 24, parte B de Primera de Corintios 1, lo que para los sabios de este mundo es basura, inmundicia e ignorancia, es la sabiduría de Dios, es la predicación del Evangelio, es Cristo, potencia y sabiduría de Dios. Vamos a concluir, amados. Muchos dicen que pronto, muy pronto, que muy pronto se va a tocar la séptima trompeta, que van a ser hechos grandes voces en el cielo que dirán, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo y reinará para siempre jamás. Y también como dice el versículo 10 de Daniel 12, muchos serán limpios, emblanquecidos y purgados, y los impíos empeorarán. Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los que teniendo revelación de Dios, disciernen en el espíritu y por así decirlo lo bajan a su corazón, a su alma, a su entendimiento, a sus dones, talentos naturales, no solo a dones espirituales. Y entonces viven esa revelación en su vida natural. Esos son los entendidos. Solo que cuando eso ocurre, claro, al estar viviendo conforme a las propósitos de Dios, no vas a encajar en el mundo. Y vas a ser criticado. Y vas a ser perseguido. Y lo importante ahí va a ser la decisión que tomas al respecto de esa persecución, de esa opinión del mundo que no acepta que vivas distinto, que seas distinto o distinta, pues, y que vivas conforme al propósito de Dios y no lo que el mundo te pide que hagas. El fin ya llega. ¿Estamos en los últimos días? Si estamos en los últimos días o no, creo que es una pregunta que no tiene la menor importancia. Porque lo importante es que Él dejó al Consolador, al Espíritu de verdad, así que Él nunca se fue. Porque esa es la razón por preguntarnos si estamos en los últimos días. ¿El fin ya llega? Tendría importancia dependiendo de si estamos o no cerca de Dios. Y lo cual me lleva a estas películas que hace un par de años hubo algunas de esas, de Arrebatados, Awakening y todas estas cosas, ¿no? Si tenemos la duda de si eso llegara y se cumple lo que dice la Escritura, y eres arrebatado o no, y te quedas, y hay quienes se quedan o no, pues todo tiene que ver en qué opina Dios de ti, no qué opina el mundo de ti. Y cómo estás viviendo tu vida. ¿Estás obedeciendo a Dios? Y para obedecer a Dios la única manera de saber si lo estás obedeciendo es saber si lo estás escuchando.
y si lo estás obedeciendo. Yo te dejo. Vamos a continuar en los siguientes mensajes, que este ha sido muy largo siendo el primero. El fin ya llega. El Señor nos va a hablar mucho de eso. De los tiempos, del proceso. Pero lo importante es cómo estás viviendo hoy tu vida tú. Así que vamos a orar, amados. Vamos a pedirle a Dios Él hable a nuestro corazón de lo que Él tiene para nosotros y le entreguemos. Gracias, Señor. Gracias por darnos, Señor, de tu presencia, Señor, de tu palabra, Padre mío, y que se manifieste con poder, Padre mío, lo que tú nos quieres decir. Ha sido una administración muy larga, Señor. Gracias, porque tomaste el control, Padre mío. Empezamos con tropiezos, pero tú has puesto tu corazón, tu presencia y tu mano, Señor. Si eso es lo que a ti te place, Padre, hagámoslo conforme a ese llamado y propósito, Padre mío, y que tu espíritu, así como dice esta preciosa adoración, nos avive. Porque anhelamos, Padre, tu presencia y anhelamos, Padre, escuchar tu voz y que esta voz sea la que rija, Padre, tu corazón latiendo en nosotros y habitando en nosotros, Padre mío. Y que no nos robe, Padre, el tiempo cuando llega, sino que tú estás y que nunca te fuiste, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre, de ministración, de mensaje. Te pedimos, Padre, que hable y hable y hable y mueva y transforme, Padre mío, pero también que construya, que edifique, Padre bendito, en nombre de Jesús, sobre nosotros y en nosotros, Padre mío. Gracias, Padre mío, por este tiempo, Padre, y por este mensaje, y te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu bondad, que tu verdad, Padre mío, que tu bondad sean en nosotros. Y que tomemos, Padre, y que tú edifiques, Señor, y nos acompañes en estos días, en esta semana, Padre mío, que nos hables y que recibamos, Padre, y que tú edifiques lo que tienes para nosotros, Padre mío. Gracias, Señor. Avívanos, Espíritu Santo, sí, habita en nosotros, Señor, y que sea tu gracia infinita y tu amor la que se manifieste con poder y gloria. En el bendito nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén. Dios les bendice. Dios les bendice.